Saludos, mi nombre es Juan David Cuscagua López y mi compañero es Jonathan Andrés Vargas Sepúlveda y vamos a ver cómo sería la configuración de un microcontrolador así como de sus respectivos componentes para controlar un motor paso a paso que se encarga de la expansión y la contracción de un diafragma artificial. Entonces tenemos nuestro microcontrolador, que es un PIC16F887. Nosotros hicimos uso del puerto B, el puerto C y el puerto D, y también del botón de reset. Entonces el puerto C se utilizó para controlar el motor paso a paso. Este puerto C tenemos los 4 pines que van a nuestro driver, que tiene 2 puentes H que controlan las 2 bobinas del motor paso a paso. Es importante mencionar que el motor paso a paso tiene un voltaje nominal de 12 voltios y tiene un ángulo de paso de 90 grados. Entonces, cuando tengamos 4 pasos damos una revolución completa. También es importante mencionar que se utilizó un driver debido a que no es recomendable conectar bobinas directamente al microcontrolador. Por otro lado, entonces tenemos las entradas que corresponden a estos botones, el switch y este potenciómetro. Entonces los botones que tenemos son los siguientes: tenemos el botón de parada, que es el que se encarga de tener el movimiento del motor, y el de inicio, que es el que se encarga de comenzar dicho movimiento. Tenemos 2 botones que funcionan como una simulación de los finales de carrera para cuando se hace el recorrido completo, es decir, la expansión es máxima o la contracción es máxima. También tenemos el switch on off, que es el que se encarga de permitir como el funcionamiento de cada uno de los componentes cuando lo tenemos abierto, que ninguno de los 2 componentes hace algo. Y por otra parte tenemos entonces el potenciómetro, que es el que se encarga de regular la frecuencia con la que vamos a tener nuestra respiración. Nosotros asumimos un rango de respiración entre 0 y 2 Hz, que es un rango que comprende el rango común de respiración de las personas. También es importante mencionar que nosotros asumimos que para un proceso de expansión o un proceso de compresión, para solamente uno de esos procesos es necesario realizar una revolución completa. Es decir, cuando yo hago los 4 pasos, hice la expansión, luego otros 4 pasos en el sentido contrario y se hace la contracción. Entonces, de esta manera decimos que la frecuencia con la que regulamos la respiración, cuando la dividimos entre 8, va a ser la frecuencia con la que vamos a tener que hacer cada uno de los pasos. Entonces, teniendo esto, vamos entonces a mirar la parte del sensor de presión, que es otra de las entradas, y este valor se va a mostrar en la pantalla LCD, así como también se va a mostrar el valor de la frecuencia programada. Entonces vamos a dar inicio a la simulación. Entonces cuando damos inicio a la simulación, entonces ni la pantalla LCD ni el motor están funcionando. Tengo que activar el switch on off y entonces ya empieza a funcionar la pantalla LCD. Entonces vamos a mirar que lo de la pantalla LCD esté funcionando. Tenemos entonces que cuando yo varío el sensor de presión, la presión que tenemos en la pantalla corresponde a la presión que yo estoy variando, y cuando yo selecciono otro número de presión que está en kilopascales, la pantalla también cambia para corresponder con el mismo valor. Asimismo, entonces también vamos a tener que la frecuencia que nosotros seleccionamos entre 0 y 2 Hz cambia a medida que nosotros movemos el potenciómetro, ¿cierto? Entonces vamos a revisar ahora el funcionamiento del motor. Para dar inicio al motor, entonces vamos a dar el pulso al botón Start. Entonces tenemos la frecuencia de 2 Hz, el motor se mueve a 2 Hz, es decir, cada paso tiene un octavo del periodo que corresponde en 2 Hz. Y cuando yo cuando yo oprima el final de carrera, el motor cambia de sentido, de ir en sentido de las manecillas del reloj a ir al sentido contrario a las manecillas del reloj. Cuando yo vuelva a pulsar el final de carrera, va a cambiar de sentido al sentido original. Entonces vamos a mirar ahora cómo se da la regulación de la frecuencia. Cuando yo muevo el potenciómetro, entonces en este caso tengo la frecuencia al 50% de la frecuencia máxima,
y entonces el motor empieza a girar más despacio, ¿cierto? Y podemos ver que lo mismo, cuando yo oprima el final de carrera correspondiente a ese sentido de giro, él cambia de sentido, y lo mismo con el otro final de carrera. Vamos a hacer una reducción más a un valor mucho más pequeño, que sería, por ejemplo, cuando tengamos a punto 240 Hz y vemos que la velocidad del motor se reduce bastante. Y va a pasar lo mismo con lo de los finales de carrera. Cuando yo oprima el final de carrera correspondiente, él cambia de giro, y cuando yo oprima el otro final de carrera, él también cambia de giro. Entonces vamos a ver cómo sería la utilización del botón de stop. Cuando yo oprima stop, todo el sistema se detiene, y no es sino hasta que yo le dé start que el motor va a seguir en donde dejó su trabajo, ¿cierto? Eso es importante mencionarlo porque con esto guardamos la información que quedó. Y finalmente entonces tenemos el interruptor que detiene todo el proceso. Cuando yo lo abro, el motor se queda completamente quieto y nuestra pantalla también se apaga, y si yo lo vuelvo a encender, el sistema queda reiniciado, la pantalla vuelve a mostrar entonces los valores que están estipulados, y tengo que volver a dar inicio para que el motor se empiece a mover de nuevo. Y básicamente sería toda la simulación. A continuación, el código implementado en PIC-C para la configuración del microcontrolador. Primero, se declara el microcontrolador que se va a utilizar y el uso del conversor análogo digital. Luego, se configura el delay para el reloj de 4 MHz y se incluye la librería del LCD. Esta parte es un interruptor que más adelante se va a explicar. En el inicio del programa se declaran las variables, las cuales corresponden a la entrada en bits del sensor de presión, el potenciómetro, la presión interpretada, la frecuencia interpretada y el periodo interpretado, además de un auxiliar y un periodo interno que se utilizará para el control del motor, y dos variables bandera que nos ayudarán a verificar el estado del programa. Luego la configuración de las entradas y salidas y la configuración de la interrupción, que en este caso será activada por flancos de subida. Luego se configura el LCD y las entradas del conversor análogo digital, las cuales son la AN9 y la AN11 con su reloj interno. En el ciclo infinito se observa el estado del switch por el pin B2. Si este se encuentra activado, se procede a leer por el canal 9 del conversor análogo digital el potenciómetro. Por medio de una fórmula se obtiene la frecuencia y el periodo. De igual manera, para la lectura del sensor de presión por el canal 11 se obtiene así la presión por medio de una fórmula, y se imprime en el LCD los valores de presión y de frecuencia. Posteriormente se observa el estado del pin B7, que es el botón de inicio, y se guarda esta información, la cual nos ayuda a entrar al ciclo de control del motor, que por medio de la variable sentido observaremos si se mueve en una dirección o en la otra, y observando el estado de los pines B5 y B6 sabremos si el fuelle llegó al tope o se retrajo del todo, invirtiendo así el sentido en ambos casos. Ahora, si en cualquier momento de la ejecución del programa se activara el botón de la interrupción, entraríamos a esta subfunción, la cual pone las salidas del puerto C correspondientes al motor en 0 hasta que se active de nuevo el botón de inicio. Y además, si el switch está desactivado, dejaremos de mostrar en pantalla la información que en este momento el microcontrolador esté recibiendo.